Hola, bueno, continuamos aquí con nuestro curso de cómo gestionar nuestras emociones para gestionar el estrés, la ansiedad y la depresión. Ahora quiero con ustedes compartir el tema de la ansiedad, ¿sí? La ansiedad, pero ¿por dónde tenemos que empezar? Por lo más básico, y es por el miedo. Recordemos que el miedo es otra emoción que nos visita, ¿sí? Vuelvo y pregunto, ¿quién de nosotros no ha tenido miedo alguna vez? Todos hemos tenido miedo. Es decir, que el miedo no es ni malo ni bueno. De alguna manera está ahí porque sirve, ¿sí? El miedo a través de la historia es lo que le ha permitido al ser humano poder evolucionar, ya que gracias al miedo, cuando había una tormenta tropical, un huracán, un tsunami, un animal grande que nos pudiera comer y devorar, etcétera, todo ese estímulo que se producía en nuestro cerebro llevaba a que nos protegiéramos de alguna manera, y eso nos sirvió para prever cuando se volvían a repetir situaciones similares y de esa forma cuidarnos, cuidar a nuestra comunidad y poder sobrevivir en el tiempo. Entonces el miedo, ¿sí? Realmente es algo que es potencial en nuestras vidas y debemos usarlo a nuestro favor. El miedo tiene un área donde llega a nuestro cerebro después de ser percibido a través de nuestra corteza cerebral, a través de nuestros órganos de los sentidos, la vista, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que sentimos, por lo que podemos oler o saborear. Resulta que hay un área llamada amígdala, y no es la amígdala que conocemos en la boca de nosotros, no, es un área como el tamaño de una almendra o quizás un poco más pequeña, que está dentro de nuestro cerebro y que se comunica a través de todo ese cableado de neuronas con el hipocampo, que es una región que nos permite trabajar todo el tema de la memoria, y ahí va conectado la memoria con el tema del miedo. Entonces, resulta que desde el punto de vista de las medicinas tradicionales, en especial la medicina tradicional china, el miedo como emoción cuando nos visita llega al riñón, y si no sabemos gestionarlo, se puede quedar y nos produce una energía de frío en el riñón, y con el tiempo pueden aparecer patologías, ¿sí? Entonces, normalmente cuando el miedo se ha quedado en nosotros y no hemos sabido elaborarlo positivamente, se vuelve patológico, y ahí es cuando ya no es saludable el miedo. Y podríamos decir que debido al miedo aparece el trastorno de ansiedad, ¿sí? El trastorno de ansiedad, en el cual los síntomas básicos y más importantes podríamos definirlos como esa angustia que tiene la persona y que no le permite disfrutar su presente, y que continuamente está en pensamientos negativos que lo llevan hacia el futuro, hacia cosas que no han sucedido. Pero recordemos que ya lo hemos dicho previamente, que el cerebro no logra distinguir fácilmente si está atrapado en el tiempo futuro, y él lo vive como si estuviese ocurriendo ahora. Hay una paradoja muy bella, porque si bien creemos que el futuro no ha sucedido, es porque realmente nos está mostrando que lo único que sucede siempre es en el presente, ya que el futuro no será más que un próximo presente, así como el pasado fue un presente. Pero entonces eso nos muestra que siempre nos estamos moviendo en el tiempo presente. Entonces, de esa manera, la persona percibe a través de su cerebro y de sus pensamientos que hay una situación amenazante, peligrosa en el tiempo futuro, y que aunque no está ocurriendo en la actualidad, él siente que sí. Entonces suelen aparecer síntomas como la taquicardia, la sudoración, también la taquipnea, que es una respiración más rápida, muy superficial, donde se mueve más toda esta parte torácica más que el abdomen. La presión arterial también suele elevarse un poco. Puede haber tensión muscular, sobre todo en la región del cuello, de la espalda alta, y también en muchas ocasiones en la parte baja de la espalda.
Otros síntomas que pueden aparecer es el dolor de cabeza, como decíamos ahorita, el dolor torácico, a veces más en el lado izquierdo, y esto tiene una particularidad, y es que la persona empieza a relacionar esos síntomas con una posible causa de muerte. Es decir, de alguna manera hemos aprendido como comunidad que cuando duele el pecho en el lado izquierdo y se siente hormigueo en la mano izquierda, eso es un signo de que podemos estar infartándonos, es decir, que el corazón puede estar con isquemia y haber un infarto cardíaco. O si duele la cabeza, podemos tener un aneurisma, ¿sí?, y que se puede romper ese vaso sanguíneo, o que la presión está tan alta que puede también producir un infarto o un derrame, que la gente llama un derrame cerebral, o sea, un accidente cerebrovascular. Es decir, que cuando las personas tienen ansiedad y los síntomas son tan agudos y tan abruptos, es decir, tan exagerados, la persona lo primero que piensa es que se va a morir, y que puede ser por un infarto en el corazón o por un infarto en el cerebro. Eso nos muestra de alguna manera que la persona que está padeciendo la ansiedad, o ya en este caso el trastorno de ansiedad, es porque asocia de que se siente tan amenazado con la circunstancia que está visualizando en su mente, que para él es de vital importancia, ¿sí?, sea porque se siente amenazado en el trabajo, se siente amenazado en su hogar, se siente amenazado en su cultura o en su barrio, o se siente amenazado desde cualquier perspectiva de vida que vea. Entonces, de esta manera el cuerpo empieza a desencadenar todo lo que llamamos la cascada del estrés, es decir, se activa el sistema simpático, donde se produce una cantidad de hormonas que llevan a que el corazón se contraiga más rápido y más fuerte, y el sistema digestivo, digamos, de alguna manera no le llega buena oxigenación. Entonces aparece un signo que es de fundamental importancia para poder identificar el trastorno de ansiedad, y es que como no llega buena oxigenación, buen riego sanguíneo al estómago y al intestino, aparecen síntomas gastrointestinales. Uno de los principales es la epigastralgia, ese dolor en la boca del estómago que refieren las personas, pero también puede haber distensión abdominal con algún tipo de comida. Inicialmente las personas pensarían que es con algunas comidas, pero si ahondamos, si esculcamos, nos vamos a dar cuenta que muchas veces, más que por lo que comen, las personas suelen alterar su sistema digestivo porque hay un componente de ansiedad que está ahí en ese momento que están comiendo o en momentos cercanos. A veces es muy inconsciente y las personas no logran asociarlos. Es tan así que inclusive los médicos, los terapeutas, hablamos del síndrome de intestino irritable. Ojo, síndrome. Y en medicina, cuando se usa la palabra síndrome, es porque tiene que ver con muchas cosas, no solamente con una. Y se ha encontrado que una de esas es la emotividad. Tan así que hoy en día se habla desde el punto de vista científico que nuestro sistema digestivo es el segundo cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Porque está conectado con una cantidad de neuronas que vienen tanto de nuestra columna vertebral, o sea, el sistema nervioso que baja entre la columna, esa prolongación que tenemos desde arriba, o también que se conectan directamente desde nuestro cerebro, y que cuando llegan las emociones a través de la corteza prefrontal, que es la corteza o la parte del cerebro que nos hace más evolucionado que las demás especies, ¿sí? Nos activa el sistema digestivo. Entonces suceden cosas como eliminación de la serotonina, no solamente a nivel cerebral, sino también a nivel digestivo, y que producen todos esos síntomas de los cuales hemos estado ya hablando. También se ve que las personas pueden perder la capacidad de concentración y, como decíamos al inicio de este video, pueden perder también la capacidad del disfrute del tiempo presente. Cuando ese trastorno de ansiedad se vuelve muy fuerte y realmente las personas se perciben amenazadas, ¿sí?, puede aparecer algo que llamamos el trastorno de pánico.
donde se exacerban todos los síntomas, es decir, la sensación de dolor precordial o dolor en el tórax se hace más fuerte, donde el dolor de cabeza se puede hacer inclusive más fuerte, con alteración a veces hasta la visión, vértigo, mareo, por ejemplo, sudoración, taquicardia. Las personas suelen decir que sienten el corazón por aquí arriba del cuello, ¿sí? Y es muy real para ellos, acompañado de sudoración también. Y sobre todo hay una característica, y es que el individuo cree que en ese momento va a morir. Esa es una de sus características, ¿sí? Tan así que suelen ser aquellas personas que frecuentan urgencias por esos mismos síntomas, y donde el médico les hace una cantidad de exámenes y les dice, entre comillas, que aparentemente no tienen nada, pero claro que hay algo, solo que hay que escarbar más y mirar su componente emocional. De esa forma también teníamos que cuando hay ansiedad aparecen las famosas fobias. Hay gente que le tiene fobia al fuego, fobia al agua, fobia a sentirse solo, fobia a estar en las multitudes, infinidad de fobias, y tienen que ver también con el tema de la ansiedad. De esta manera cerramos este capítulo de la ansiedad diciendo que lo que hay detrás de ella es el miedo, y que lo que tenemos que hacer es abrazarlo para aprender de él y gestionarlo, como veremos en unos próximos capítulos. Muchas gracias.